Vamos a orar juntos un momento. Dios Padre misericordioso, nosotros que éramos dignos de ser perecidos, pero tuviste misericordia de nosotros. Con la sangre preciosa del Señor Jesús has pagado nuestra paga de pecado para siempre, para que ya no tenemos que ser condenados jamás. Por tu gran misericordia y amor te damos gracias. En esta hora, los que hemos recibido tu gracia y tu amor hemos reunido juntos en este lugar. Señor, estés junto con nosotros esta hora y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Ayúdanos a reflexionar este año y también pensar cómo debemos de vivir, que sea una hora preciosa. Y el pastor Juan Lee, que está guiando al retiro de Japón, y también los acompañantes, Señor, esté junto con ellos y ayuda para que pueda anunciar el Evangelio más abiertamente en todo Japón y en todo el mundo. La obra de evangelización, Señor, ayúdanos a ser utilizados preciosamente. Señor Espíritu Santo, esté juntos con nosotros esta hora y que esta palabra sea una buena lección para nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Antiguo Testamento, página 456. Desde el versículo 1 os leo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta aquí. El pastor Juan Lee ahora está en Japón, en el retiro de Japón, por eso he venido a predicar. Japón es un país muy difícil para la misión, por eso oren por favor por la misión de Japón
y que tengan interés en la misión de Japón. Hoy vamos a ver aquí, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Sobre esto quiero predicar un poco. En el capítulo 11 habla de David que tomó la mujer de Urías y mató a Urías. Pero David no se arrepintió sinceramente, sino solamente en su corazón tuvo remordimiento. Por eso Dios envió al profeta Natán poniendo un ejemplo para explicar a David cuán gran pecado había cometido él. Por eso en versículo 1, en capítulo 12, versículo 1, dice que había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Pero vino uno del camino al hombre rico. Este hombre rico tiene muchas cosas para poder ofrecerle, pero sin embargo no quiso tomar de sus ovejas y vacas, que tiene mucho, sino que quitó de este hombre pobre y le ofreció. Al escuchar esto, David se enojó grandemente. En versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Por eso Natán dice: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre que debes morir. Tú tienes muchas mujeres, tú eres el rey de Israel. Dios dijo a David: si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, pero ¿por qué quitas la mujer de otro hombre? Incluso mataste al esposo de esa mujer. Tú eres aquel hombre que pecaste tanto. Por eso David en versículo 13 dice que entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y aunque era rey, reconoció su pecado. Dice aquí: tú eres aquel hombre. Con esto, ¿qué podemos saber? Que uno mismo puede que desconozca a uno mismo. Cuando otra persona comete un gran pecado, dice: ese hombre tiene que morir. Pero sin embargo, no reconoce que uno mismo es digno de morir ante Dios. David se arrepintió totalmente de su pecado, reconoció su pecado ante Dios y recuperó después. Como dice esta palabra, por el pecado de matar a Urías, de tomar la mujer de Urías, fue castigado grandemente. Betsabé se acostó con David y tuvo un hijo, y ese hijo se les fue quitado por Dios. Aunque después de arrepentirse le dio Salomón, pero fue castigado grandemente. Por eso hoy tú eres aquel hombre. De esto vamos a pensar de varias perspectivas. Podemos sentir avergonzados, pero tú eres aquel hombre. De esto vamos a pensar de perspectiva negativa y de la perspectiva positiva. Tú eres aquel hombre. Esto es un tema bastante importante que podemos considerarlo. Un nieto quería hacer broma con su abuelo y ha puesto mucho queso en la nariz de su abuelo. Al despertar el abuelo, olía de queso en toda la habitación. Por eso salió fuera de la habitación, pero también olía queso. Por eso él juzgó diciendo que toda la ciudad está lleno de queso. Pero ¿dónde estaba el problema? En su nariz. Nosotros también a veces
juzgamos las cosas incorrectamente. Tú eres aquel hombre. La persona que tiene problema puede que desconozca su problema. Vamos a buscar Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18. Versículo 16. Página 520. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En la tierra de Israel hubo 3 años de hambre, pero Acab pensaba que por culpa de Elías vino este gran hambre. Pero sin embargo, Acab se casó con Jezabel y entró idolatría de los Baales y por eso hubo hambre. Pero no se dio cuenta que fue por su culpa y lo tomó a Elías como su enemigo. Se dice aquí: ¿eres tú el que turbas a Israel? Indicando a Elías, diciendo que tú eres el que turbas a Israel. Y Elías le dijo: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Son las personas, Acab también desconocía a sí mismo. Pero esto no solamente habla de otros. Nosotros en Job podemos ver que Job padeció muchísimo, por eso los 3 amigos vinieron a discutir con él. Pero Job fue incitado y habló muchas cosas de Dios, y Dios le apareció diciendo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job conocía muchas cosas de Dios, pero no está diciendo todo correctamente. Vamos a buscar Job, capítulo 38, versículo 1. Página 758. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job era un hombre sabio en esa época, pero sin embargo Dios le apareció diciendo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dijo a Job que ¿quién es ese que oscurece el consejo? Aunque dijo que conoce mucho de Dios, pero sin embargo oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría. Nosotros también a veces podemos hablar de Dios, de la iglesia o de lo que sea, pero podemos también oscurecer el consejo sin sabiduría. Nosotros sabemos que Job era un hombre sabio en esa época, pero sin embargo dice aquí: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así fue reprendido. Tú eres aquel hombre. De esto vamos a pensar de la perspectiva negativa y de la perspectiva positiva. Primero vamos a pensar sobre el tema del juicio. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros, en el tema de juzgar a las personas de nuestro alrededor, uno puede desconocer a uno mismo. En la hora de juzgar a los demás, en realidad uno mismo puede que sea el que debe de ser juzgado. Dice que por esto, por aquello, pero tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que debes ser juzgado. Puede ser. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué surge juicio? Porque aquí dice, con el juicio con que juzgáis, con la medida con que medís. Uno tiene su estándar, uno pone su estándar y con ese estándar dice esto o lo aquello. Pues ese estándar no es estándar de Dios, sino puede ser estándar de uno mismo. Por eso, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Cuando uno juzga con su estándar, uno puede ser juzgado de la misma manera igualmente. ¿Por qué surgen muchos juicios? Porque uno insiste hasta el final su estándar. Hay que ver con la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, pero sin embargo, con la experiencia que uno tiene hasta ahora, con ese estándar, quiere juzgar. Por eso surgen problemas. Eso dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí dice, la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, paja, sí que existe paja en el ojo de tu hermano. Existe paja. Para ver la paja que está en el ojo de tu hermano, hay que verlo bien. Debería de ver la Biblia bien, ¿no? Detalladamente y ver detalladamente a Dios. Pero sin embargo, miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Es decir, uno que no se reflexiona a uno mismo, juzga a los demás. Pero que uno mismo puede ser aquel hombre que debe de ser juzgado. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de ojo de tu hermano. Si uno mismo puede que tenga un problema más grande, por eso en la hora de juzgar a los demás, tú eres aquel hombre. Hay que pensar que uno mismo puede ser mucho más condenado que otros. Nuestra época es la época que existen más juicios. Ahora hay muchos, ¿no? Juicios. Porque uno pierde su responsabilidad. Solamente juzga a los demás, critica a los demás. Porque todos piensan que son listos. Cada uno tiene su estándar, no existe autorreflexión. He leído en algún artículo que dice, si uno tiene cáncer de pulmón por fumar, no es su culpa, sino la culpa la tiene el gobierno que autoriza vender el tabaco y la empresa que ha fabricado tabaco. Es decir, uno mismo no tiene culpa. Aunque fuma, ¿por qué fuma tanto? Por eso
Cuando surge algún problema, echa la culpa a los demás. Por eso una persona cuando comete pecado dice que esto es por culpa de genética, culpa de circunstancia, culpa de sistema, culpa de los demás. Uno mismo no tiene culpa. Pero lo que es bueno es por él. Por eso estándar no es correcto. Tú eres aquel hombre. Tú eres. Por eso os leo otro artículo también. Es sobre el tráfico. Si yo compro coche es por necesidad. Si tú compras coche es para lujo. Si conduzco un coche de tamaño mediano, ajusta a mi capacidad, pero si lo conduces tú, gastas excesivamente. Cuando conduzco al centro es inevitable para el trabajo, pero cuando conduces tú es innecesario, provocando atasco. Mi exceso de velocidad es una buena conducción, pero tu exceso de velocidad es una conducción imprudente. Es decir, pone excusas, ¿no? Cuando fui a peregrinar a la Tierra Santa, en Turquía, la guía siempre llega tarde y no llega a puntuar. Y dice Inshallah, que es la voluntad de Allah. En Islam, aunque llega tarde, dice Inshallah, como decir, es la voluntad de Allah. Entonces todos no dicen nada. No sé si es porque ha vivido mucho tiempo allí, siempre llega tarde. Pero cristianismo no es así. Cristianismo es tener relación con Dios vivo. Por eso no existe excusa. No funciona excusa con Dios. La Biblia, Apocalipsis capítulo 4, habla de los ángeles serafines. Los serafines tienen los ojos llenos delante y los ojos llenos por detrás. Y también por dentro y por fuera lleno de ojos. Dentro está lleno de ojos. Nosotros en nuestra época, las personas tienen ojos para ver exteriormente, hacia afuera. Pero sin embargo no tienen ojos para ver a uno mismo. Necesitan ver a uno mismo reflejando con la palabra para saber cuán falto es uno. Como dice, tú eres aquel hombre. En la hora de juzgar a los demás, debe pensar que uno mismo puede ser juzgado, uno mismo puede ser condenado. Nosotros ponemos excusa de varias cosas, pero si ponemos excusa es difícil de crecer la fe. Yo por mi circunstancia no puedo vivir bien la vida de fe, no tengo tiempo, por eso no puedo vivir la vida de fe, pero sin embargo, entre las personas que tienen malas circunstancias hay gente que vive bien la vida de fe. Hay gente que dice que no puede vivir la vida de fe porque no tiene tiempo, pero realmente es por el tiempo. Pero una persona que dice que no tiene tiempo, pero asiste todas las bodas importantes que piensa, en las cosas importantes que uno piensa, saca tiempo para ir. O sea, pone excusa de esto, de lo otro, pero realmente puede ser solo excusa. Por eso, tú eres aquel hombre. Vamos a buscar la Biblia. Job capítulo 5. Job capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué significa esta palabra? Elifaz temanita dijo esta palabra. Job era el hombre que vivía mejor la vida de fe y fue elogiado por Dios. Pero todos sus bienes fueron desaparecidos, los 10 hijos murieron. Fue enfermo, todo su cuerpo era terrible su situación. Por eso Elifaz dijo que Job seguramente pecó. Entonces juzgó diciendo, ciertamente yo, si fuera yo, o sea, viendo tu situación, Job,
tan terrible. Si fuera yo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Es como diciendo, Job, si yo fuera como tú, no estaría como tú, sino que yo buscaría a Dios, le pediría a Dios, le encomendaría mi causa a Él. Pero esto dijo Elifaz. Elifaz, si hubiera padecido como Job, que murieron los 10 hijos, desaparecieron todos los bienes, todo su cuerpo enfermo, si hubiera estado en esa situación, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Realmente podría hacer así. Si a Elifaz le hubiera tenido este sufrimiento como Job, puede que no solamente padezca como Job, sino que insultaría a Dios, maldecería a Dios, negaría a Dios totalmente. Por eso cuando otras personas están sufriendo, ay, no puedes ni aguantar ni esto. Si fuera yo, oraría más, haría esto o lo otro. Pero esa palabra puede que uno no sea así. Viendo a una persona que está cayendo, dice, yo no haría así. Pero tú eres aquel hombre. Puedes ser peor que él. Dice aquí, ciertamente yo soy una persona que si Dios no me ayuda, puedo caerme en cualquier momento. Ciertamente yo, si me encuentro en esta situación, haré esto o aquello, pero puede que uno llegue a esa situación y haga lo peor. Puede padecer mucho más que Job y puede llegar a un punto mucho más peor que Job, porque uno no ha padecido como él. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Hay personas que están sufriendo mucho por los hijos, adolescentes. Una persona que vivía muy bien la vida de fe, pero está muy sufrido. Pero otro dice, ay, si fuera yo no viviría como tú. Pero si tú padeces igual que ella, vas a sentir igual. ¿Por qué está sufriendo tanto? ¿Por qué está padeciendo tanto? Aunque antes ha vivido muy bien la vida de fe. Uno puede que de repente está enfermo y sufre mucho. Y dice, ay, si yo fuera él, no haría así. Pero esa palabra puede ser incorrecta. Aquí dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Como la Biblia dice, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Tú puedes ser peor que esa persona. En la Biblia leemos que los israelitas que salieron de Egipto vieron 10 plagas de Egipto y vieron cómo dividí las aguas del Mar Rojo, y durante 40 años en la vida del desierto comieron maná durante 40 años. Y al golpear la roca salió agua y bebieron agua. Por la mañana esta columna de nube, por la noche columna de fuego. Pero aún así murmuraron, quejaron contra Dios. ¿Cómo pueden ser así? Si fuera yo, no haría así. Pero la Biblia que dice, tú eres aquel hombre. Los israelitas en el desierto durante 40 años, por idolatría murieron 3.000 hombres. Y por la fornicación murieron 24.000, en total 24.000. Y por tentar al Señor fueron mordidos por la serpiente y murieron muchísimos. ¿Pero por qué murieron la mayoría? Por murmurar, por murmurar. Murieron todos. Pero esto no es un problema de otros. Como cayeron por murmuración, existen muchos casos que se cae por murmuración. Si uno tiene muchas murmuraciones, es muy bueno para el diablo para meterle las cosas incorrectas. Dice, da gracias en todo, pero si hay murmuraciones, quejas,
entonces existe un espacio. No hay que dar lugar al diablo, pero el diablo cuando encuentra un lugar le mete todo tipo de pensamiento. Ciertamente yo no sería como los israelitas que salieron de Egipto, pero mucha gente en la vida de fe realmente se cayeron. Tú eres aquel hombre. Puede ser así. Hay veces que sentimos lástima de las personas que aparecen en la Biblia, pero a veces esto puede ser uno mismo. Vamos a pensar un poco en relación con los incrédulos. Vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2. Esto fue antes de la muerte de David. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Aquí David fue utilizado grandemente por Dios, pero ante su muerte dijo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. El camino de todos en la tierra, es decir, la muerte. En la historia, todos los que han nacido, nacen, crecen, sufren y tienen que pasar la muerte. Por eso dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre, sé varón. Yo sigo el camino de todos en la tierra, que David también iba por ese camino. David, que fue un gran hombre utilizado por Dios, pero yo también sigo el camino de todos en la tierra. Voy el camino de la muerte. David dice, ¿no?, que yo también moriré. Pero mucha gente de nuestra época piensa que la muerte no es de él. Muchos incrédulos, aunque ven que otros mueren, pero uno mismo piensa que no morirán. Piensan que la muerte no es de él. La Biblia, ¿qué dice? Tú eres aquel hombre. Yo no moriré de esa manera, pero la muerte está muy cerca de nosotros. Es el camino de todos los hombres. Cualquiera persona puede morir, puede encontrarse con la muerte, pero los salvos, los que viven la verdad, mueren dentro del plan de Dios, pero los no salvos no es que morirán cuando sean viejos. Cualquiera persona en cualquier momento puede morir. Vamos a buscar la Biblia, Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal de hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hay cosas que debemos juzgar en un tiempo determinado. En la vida hay cosas que debemos juzgar en un tiempo determinado, pero tenemos que juzgar las cosas antes de conocer el futuro. Por eso, para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal de hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Hay cosas que tenemos que juzgar en un tiempo determinado, sin conocer el futuro. ¿Tomaré metro o bus? ¿Salgo hoy o no?
voy a ir a tal sitio, ¿no? Es decir, hay cosas que tenemos que juzgar, pero juzgar sin conocer el futuro. Porque el mal de hombre es grande sobre él. El hombre juzga las cosas sin saber el futuro. Los que no son salvos, el dueño de su vida es uno mismo, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Los que confían su vida al Señor, como el Señor conoce el futuro, te puede guiar por aquí o por allá. Pero si no depende de Dios, sino que uno mismo es dueño de su vida, tiene el mundo abierto y según su decisión va a tal sitio o no, uno decide. Si decide bien, puede vivir largo tiempo y si decide mal, puede que muera antes. No es que muera pronto porque tiene más pecado, sino que hay cosas que hay que decidir en un tiempo determinado. Estamos en un mundo que en cualquier momento podemos morir. Jesús dijo en San Lucas 13, capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban cerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pilato mató unos galileos, pero la sangre de ellos parece que salpicó en el sacrificio a Dios, parece que fue mezclado. Por eso ellos contaron a Jesús que Pilato hizo este mal. Y Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos que Pilato los mató porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis que estos murieron porque tienen más pecados? No, es porque estaban cerca de Pilato, por eso murieron. Que aprenda lección con esto. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cayó la torre en Siloé y mató a 18 hombres. Pero ¿pensáis que estos 18 murieron porque tienen más pecados que todos los hombres que habitan Jerusalén? No, murieron porque justamente estaban allí. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los no salvos pueden morir cualquier momento, cualquiera persona, en un tiempo determinado, tiene que decidir sobre su futuro sin conocerlo. Aunque otra persona muere, pero yo no muero. Pero un día de repente, en el lugar donde hay muerte, uno estaba allí. Entonces, tú eres aquel hombre. Entre los impíos hay impíos que viven largamente y hay personas que mueren de joven. Estamos viviendo en un mundo abierto. La muerte no es de otros, pero los salvos, aunque mueren dentro del plan de Dios. Y aquí otra cosa. En la vida, por ejemplo, dicen, esta persona tiene que ir al infierno. Así lo pensamos. Pero nunca piensa que uno mismo tiene que ir al infierno. ¿Cómo puede haber un hombre tan malo? Este hombre tiene que ir al infierno. Pero uno mismo no piensa que tiene que ir al infierno. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que tiene que ir al infierno, pero uno no conoce.
Os voy a leer un artículo. En el 1997 hicieron una encuesta sobre quién tiene más posibilidad de ir al cielo. Y entre los que hicieron la encuesta, 79% de personas escogieron a María Teresa. 79% escogieron a María Teresa. Y escogieron al segundo hombre. El 87% de personas escogieron a uno mismo. María Teresa, 79%, que puede ir al cielo, pero 87% escogieron a uno mismo, que puede ir al cielo. O sea, los malos van al infierno, pero yo no. Así piensa. Pero tú eres aquel hombre que va al infierno, pero lo desconocen. Los israelitas dicen que los de Sodoma y Gomorra tienen muchos pecados, por eso cayó el fuego del cielo y fueron juzgados por Dios. Y piensan que ellos van a ir al cielo y van a ser benditos y van a recibir gran galardón. Desconocen a sí mismos. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida». Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Dice aquí: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo». Los de Capernaum dicen: «Nosotros vamos a ir al cielo, vamos al mejor lugar. Pero hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». Los de Sodoma y Gomorra llegaron al extremo de lascivia, pero, sin embargo, personas que serán mucho más condenados que ellos piensan que irán allí al cielo. Están equivocando. Pero tú eres aquel hombre que va al infierno, pero lo desconocen. Moralmente pueden que sean más limpios, pero en la época de Jesús ellos vieron milagros de Jesús, pero sin embargo rechazaron a Jesús. Este pecado es mucho más cruel, mucho más grave que el pecado moral. Juzgando a otra persona, tú vas al infierno, pero uno mismo desconoce que también va al infierno. Tú eres aquel hombre. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Los judíos trataron a los gentiles como perros, lo despreciaron. En Romanos habla de pecado de gentiles, pero hablando de que los judíos tampoco tienen nada bueno. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Los gentiles son condenados, pero ¿pensáis que vosotros no seréis condenados? Estáis equivocados, significa. Jesús dijo a los judíos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos piensan que van a ir al cielo, pero realmente están desconociendo su situación. En San Mateo 7 dice: no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero el Señor dice: no os conozco. Pero citando esta palabra, piensan que no forman parte de ellos. Piensan que no serán echados, que yo estoy esforzando tanto, ¿por qué seré perdido? No ha renacido nunca, pero citando San Mateo 7, y piensan que uno mismo vaya al cielo, sí o sí, que yo estoy esforzando predicar la palabra de Dios, estoy haciendo milagros, señales, piensan que es un caso excepcional, pero nunca han renacido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Hay que hacer la voluntad de mi Padre para entrar al cielo. Pero si leemos en San Mateo 7, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque los lobos están vestidos de ovejas, pero si no se convierten en ovejas, no pueden ir al cielo. Si es un árbol malo, no puede ir al cielo. Un árbol malo hay que convertirse en bueno. Esto es renacer. Aunque edifica casas sobre la arena, no sirve para nada. Hay que tener roca. Una persona hay que nacer de nuevo para poder ir al cielo, pero no siendo salvos. Muchos citan San Mateo 7 diciendo que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero uno mismo lo excluye de allí. Yo no voy al infierno, yo estoy pastoreando con tanto esfuerzo, ¿cómo voy a ir yo al infierno? Pero ¿cuándo has renacido? Aunque no nace de nuevo, puede pastorear. ¿No es así? Dentro es lobo, pero puede estar vestido de oveja. Es un árbol malo, pero que puede estar injertado de fruto bueno. Uno no posee la roca, pero que puede edificarse sobre la arena, con todo esfuerzo, pero se caerá. Tú eres aquel hombre ante el Señor. Si te dice: no te conozco, ¿qué miedo es esto? El día que el Señor venga, otras personas no lo sé, pero yo seré arrebatado, a mí me llevará. Pero si uno es aquel hombre que perecerá, uno puede ser, ¿no? ¿Qué miedo es ser perecido? Y también algunas personas juzgan a los santos con la moral, pero esto también puede equivocarse. Pero miren, dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, así empieza. Pero la iglesia ya estaba dividida en 4 grupos. ¿Pero cómo puede ser esto iglesia? Es la iglesia de Dios que está en Corinto, pero en la iglesia había pecado de fornicación. Había persona que vivía con la mujer de su padre y fue echado. Y también había pleitos. Tomaban el vino de la Santa Cena y se emborracharon. Por eso habían personas que murieron por castigo. Por juzgar al apóstol Pablo, había muchos problemas en la iglesia. Viendo moralmente que falta mucho. Dice: ¿cómo puede ser esto iglesia? Pero, sin embargo, ¿qué dice el Señor?
cuando el Señor venga, todos ellos serán llevados por Él, porque ellos han renacido, y esto es verdad. Por eso, antes de la moral está la vida. Hay gente que dice que somos morales, pero hay que tener vida y luego morar. Con solamente la moral no puede ir al cielo. Todas las religiones del mundo hablan de la moral, pero ¿hay vida? Teniendo vida, pasando el tiempo, aunque moralmente era falto, pero con la obra del Señor se cambia uno. Pero simplemente por no ser bueno moralmente dice, yo moralmente soy bueno, voy al cielo, y tú moralmente no eres bueno, no puedes ir al cielo. Pero ¿tiene vida? La persona que tiene vida, el Señor lo va cambiando. La vida y la moral está conectado, pero primero hay que tener vida para luego tener la moral. Primero de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La iglesia de Corinto eran personas renacidas por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando el Señor vuelva los llevará. En 1 de Corintios 15 vamos a buscar. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí dice, todos seremos transformados. Cuando dijo esta palabra, los corintios, cuán consolados estarían. Los santos corintios, había muchos que duermen, muchos que murieron por castigo, pero cuando el Señor venga, serán todos transformados, porque son renacidos todos por el Evangelio. Los incrédulos ven entre los salvos, hay personas que son faltos y dicen, ¿cómo pueden ser estos salvos? Pero sin embargo, esta persona es salva, pero él no. Entonces, él es la persona, como dice, aquel hombre que será perdido. ¿Quién es engañado por el diablo? El que retrasa el tema del renacimiento no nace de nuevo conforme a la palabra del Señor, son engañados por el diablo. Entonces, tú eres aquel hombre engañado por el diablo. Y vamos a pensar en relación con los santos salvos. Alguna persona dice, yo, aunque no hago la vida eclesiástica, pero llevo mejor la vida de fe que ustedes. Ustedes, después de recibir la salvación, vais diligentemente a la iglesia, pero yo también soy salvo. ¿Para qué hay que estar relacionado con la iglesia? Yo estoy fuera de la iglesia, no conecto con la iglesia, no tengo ni choque, ni problema, ni discordia, sino que yo noblemente, limpiamente viviré. Una persona como yo seré glorificado. Y estando en la iglesia puede tener problemas, dificultades, por eso yo seré más glorificado que vosotros, pero está equivocado. La persona que está dentro del rebaño de los salvos es glorificado. Yo no estoy conectado con la iglesia. Yo vivo mejor que esas personas que están en la iglesia, por eso yo seré glorificado. Yo soy mejor que esas personas que no se han cambiado, pero sin embargo, esas personas son glorificados. Está siendo engañado por el diablo. Si pensamos a Abraham y Lot,
Lot fue muy limpio moralmente. Él estando en Sodoma, Lot era justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía cada día su alma justa, era justo. Sin embargo, era salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque Dios obraba a través de Abraham y Sara, pero Lot estaba apartado. Abraham fue glorificado grandemente, pero sin embargo, Lot, aunque él pensaba que él vivía limpiamente, sin embargo, fue salvo como por fuego. En el tribunal de Cristo, tú eres aquel hombre que no será glorificado. Por eso, si vemos la Biblia, la persona salva tiene que estar pegado en la iglesia. Esto es un tema muy importante, luego lo comentaré. Estar pegado en la iglesia o no, este es un problema muy, muy importante. Una persona que está pegado en la iglesia y una persona que no, ¿cómo piensan? Cuando vamos allí arriba, sabremos cuán gran trabajo hicieron los que están pegados en la iglesia. Señor mandó, hay que permanecer en la iglesia. Y vamos a pensar, en la Biblia habla de la iglesia de la Odisea. Dice que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico, pero ¿qué dice el Señor? Dice que tú eres pobre. Espiritualmente pobre eres. Tú eres aquel hombre. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice el Señor? Tú eres pobre. Ellos dicen que son ricos, pero el Señor dice que son pobres. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El oro se refiere a la fe. No es una fe normal, sino refinado en fuego. Una fe pura que pasó las pruebas. Ha elegido Dios a los pobres para que sean ricos en fe. Los que son ricos en fe son ricos. El Señor llama a los que son ricos en fe ricos. Los santos de la Odisea dice que soy rico. Los santos de Esmirna son muy pobres. Ellos eran muy pobres. Pero ¿qué les dijo el Señor? Pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna, el Señor les dijo que vosotros sois ricos, pero a la iglesia de la Odisea les dijo el Señor que vosotros sois pobres. A la iglesia de Esmirna dijo el Señor que vosotros sois ricos, pero ¿con qué evalúa el Señor? Los que son ricos en fe son ricos para el Señor. Por eso uno tiene muchos bienes. Eso no significa que es rico. Uno tiene bienestar carnalmente, esto no es rico, sino que tener la certeza de la fe. Esto es mucho más importante, ¿no es así? Mi vida es muy dura, por eso soy pobre, no es así. Ha elegido Dios a los pobres para que sean ricos en fe. ¿No es así?
y en la vida de hogar también. El sacerdote Elí, Ofni y Finés, que son sus hijos, estaban caminando por un camino desviado ante Dios, pero no los reprendió, no los corrigió. Se convirtieron en unos malvados, pero el padre tenía responsabilidad, ¿no es así? Por eso aquí a los hijos, de cualquier manera, hay que guiarlos al camino de salvación. Si tienen padres, seguramente intentan guiarlos al seno del Señor, pero si los padres descuidan en guiar a los hijos al Señor, entonces ellos son engañados por el diablo. El sacerdote Elí, ¿cuán arrepentido estaría? Ellos escogieron el camino de estar desviado de Dios, pero solamente estuvo observando. No los regañó seriamente para que se arrepintieran. De los hijos y de los padres podríamos tener responsabilidad, ¿no es así? Abraham Lincoln no se paraba de estudiar, de leer libros y su padre no le gustaba. Dice que un hombre con que sepa escribir su nombre y ya está, no hace falta estudiar. Eso era pensamiento de su padre. Pero el padre de Lincoln un día tenía que hacer un contrato porque va a vender una parte de su tierra. Pero el hijo Lincoln leyó la escritura y pone que va a vender toda la tierra a ese precio. Y dice, papá, vas a vender una parte de la tierra, pero en el contrato pone toda la tierra. Y el padre se asustó. ¿Qué? Y después el padre se asustó y dice, estudia, estudia, sigue, lee libros. Con su criterio puede tratar a su hijo a su manera, pero leyendo la Biblia pensamos, yo no sería como él, pero podemos equivocarnos. En la Biblia aparece también, después de la muerte de Saúl, Isboset era su hijo y Abner era la persona que le apoyaba. Y de parte de David estaba general Joab y lucharon entre ellos. Abner dijo, vamos a levantarnos 12 contra 12 y que cojamos la mano de la cabeza del otro y metemos la espada. Vamos a entretenernos un poco. Y finalmente murieron los 24 y engrandeció la guerra. Y Abner mató al hermano de Joab y Joab mató a Abner. O sea, vamos a entretenernos un poco. Con esa palabra se complicó las cosas. Pero esto no solamente hablamos de otros. ¿Cómo puede Abner hacer esto? ¿Por qué ha dicho esto? Pero nosotros en nuestro hogar también. Para hablar palabras innecesarias puede causar problemas familiares. Puede empeorar la relación entre padres con hijos. Por una palabra pequeña puede causar grandes problemas en la familia. Si vemos en la Biblia, podemos pensar que esto no habla de otros. Está escrito en la Biblia porque habla de nosotros también. En la vida de fe, a veces nos pasa que una persona como Salomón, ¿cómo puede que teniendo tanta sabiduría vivir tan alejados de Dios? Si yo fuera él, no viviría así. Pero eso no podemos actarnos. Vamos a buscar la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3.
capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí dice que Salomón amó a Jehová. En Primero de Reyes, capítulo 11, vamos a buscar. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Aquí Salomón amó a Jehová de verdad, pero también amó a las mujeres extranjeras. Como tuvo dos cosas que amaba, por eso al pasar el tiempo, si vemos atrás, podemos ver que el corazón de Salomón se alejó poco a poco de Dios y finalmente adoraba incluso a los ídolos y fue dividido el país en dos. Salomón se alejó con el Señor poco a poco. ¿Por qué? Porque tenía que amar solo al Señor, pero había dos cosas que amaba. Nosotros también, en la vida de fe, podemos caminar por el mismo camino que Salomón. Esto no está hablando de otra persona. Por eso, para no pasar esto, David, cuando fue reprendido, se arrepintió totalmente. Se arrepintió, se convirtió nuestra vida de fe también. Por eso, al arrepentirse, al convertirse, le dio el hijo Salomón. El que se arrepiente, a la persona que se convierte, le da bendición. Pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a pensar de la perspectiva positiva. Como hasta ahora hemos hablado de parte negativa, vamos a pensar de la perspectiva positiva. En nuestra vida, a veces pensamos, este hombre hace grandes obras. A una persona que guía grandes empresas o tiene gran éxito para el gobierno, y yo, ¿por qué vivo así? Pero sin embargo, ¿sabéis qué obra es la mayor? Creer en Cristo y recibir la salvación. Esta es la mayor obra. Es decir, cree en Dios creador, conocer correctamente y creer en Jesucristo enviado por Dios, no hay obra mayor que esta. Es decir, creer en Dios, creer en Jesús no es una obra normal. Los que creen y reciben la salvación han hecho gran obra, porque ha cumplido objetivos de Dios. ¿Cuán gran obra es esta? Napoleón fue con su súbdito a comer en un restaurante grande de un hotel, pero después de comer su súbdito no trajo cartera y Napoleón dijo, pues lo pago yo, pero él tampoco lo trajo y se quedaron perplejos. Ellos, claro, se vestían de ropa normal para que no se enteraran que es el rey. Y le dijeron al administrador que no hemos traído la cartera, vamos a ir rápido y volvemos a pagarte. Y el administrador mirándolos y dijo, tenéis buena apariencia, pero ¿cómo os voy a creer? ¿Cómo voy a creer? Hablando mal, con malas palabras. Entonces un trabajador de hotel dijo, pero parece que son fiables. ¿Por qué piensa así? Que dicen que va a volver rápido a pagarnos. Entonces el trabajador de hotel pagó por ellos, porque dicen que van a traer dinero ya. Pues después de un rato, el súbdito vino y después de pagar el dinero, preguntó, ¿cuánto vale este hotel? ¿Por cuánto lo venderías? Y dice, por 30.000 francos he comprado, pues con 40.000 lo vendo. Dice, vamos a hacer contrato. Firmaron y le dio a ese trabajador de hotel. ¿Y saben lo que le ha dicho? ¿Qué le ha dicho?
Esta es tu paga por creer al rey Napoleón. Napoleón era el rey. Mire. Dijo que Napoleón es un hombre fiable, por eso le fue traspasado Euter. No es que hay que hacer gran obra para ser una gran obra, sino que una persona que ha recibido la salvación con certeza es una persona que ha hecho gran obra ante el Señor. Por confiar en Él, te dice, tú eres aquel hombre que puedes ir al cielo. Creer es una gran obra. Creer y recibir la vida eterna, esa es la voluntad de Dios. Yo solamente he creído, nada más. Por esa fe vas al cielo. Los malhechores que murieron en la cruz, uno de ellos recibió la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso creer en Cristo, esa fe, Dios lo cuenta como gran obra. Grandemente lo ve. En la vida no es que tienes que dirigir una gran empresa para hacer una gran obra, sino si has creído en Jesús y has recibido la salvación para el Señor, has hecho una gran obra. En la Biblia habla de Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Conocen, no? Pero él estaba lisiado de ambos pies, pero sin embargo comía siempre a la mesa del rey, de David, porque hizo pacto con Jonatán, por la misericordia. Mefiboset, que tenía ambos pies lisiados, pero aún así comía en la mesa del rey de David, qué bendito es. Pero nosotros éramos pecadores, miserables, pero nosotros nos ha dado privilegio de comer en la mesa del Señor. Nosotros somos mucho más benditos que Mefiboset, ¿no es así? Gracias a Jesucristo hemos recibido la salvación. Podemos comer en la mesa del Señor. Podemos compartir nuestra vida, nuestro destino con Él. Nos ha dado ese privilegio, ese derecho. Si recibimos la salvación por fe y actuamos con fe, seremos elogiados por el Señor. Entonces tú eres aquel hombre, así podemos decir. Cuando recibimos la salvación por fe, cuando actuamos con fe, entonces seremos elogiados por el Señor, seremos aquel hombre. La viuda, los ricos ofrendaron mucho, pero la viuda pobre solo ofrendó ni €1, pero el Señor lo vio y dijo, esta viuda ofrendó más. Tú eres aquel hombre que ofrendaste más. Los que hacen bien la vida de ofrenda en medio de pobreza, ante el Señor, eres aquel hombre que ofrendas más. Así lo ve el Señor. En el retiro de verano vemos que trabajan tan diligentemente, ¿no?, para servir. Cuando Rebeca vio venir el siervo de Abraham con 10 camellos, le pidió agua. No solamente le dio agua al siervo de Abraham, sino también a los 10 camellos. Dice que cuando los camellos toman agua, toman 80 litros cada vez, y son 10. En total son 800 litros. Tiene que trabajar al menos 2 horas para llevarles aguas. Le pidió agua y no solamente le dio agua al siervo, sino también a los camellos. Trabajó de sobremanera. El siervo de Abraham se asustó. Ay, ¿cómo puede haber una mujer así? En la iglesia también, ¿no? Vemos que en la hora de servir hay personas que no solamente hacen el trabajo que tienen que hacer, sino también sacrifican mucho más. Y cuando evangeliza, hay personas que evangelizan con todo esfuerzo, activamente. El siervo de Abraham es como señal de Espíritu Santo. Él se asustó. Igualmente en la iglesia, el Espíritu Santo hay veces que ve y se asusta. Hay personas como Rebeca que trabaja tanto, que sacrifica tanto. Nosotros también podemos ser igual. En la iglesia hay personas que son como gallo.
hospitaliza muy bien a los hermanos, hermanas. Entonces tú eres aquel hombre. Y hay personas, puede ser como un Gallo, y hay personas que pueden ser como Filemón, que sabe perdonar bien. Entonces tú eres aquel hombre. Puede ser. Podemos ser como personas que aparecen en la Biblia. Tú eres aquel hombre. Y María, antes de la muerte de Jesús, quebrantó el vaso de perfume a Jesús. En el proceso de crecimiento de la iglesia puede haber personas que quebrantaron perfume como María. Podemos decir que tú eres aquel hombre como María. Si pensamos así, ¿quién es protagonista de la historia? En la Biblia, en el mundo hay muchos personajes importantes, ¿no? Pero ¿quién es protagonista de la historia? Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dijeron, mira, este Abraham, por creer en Dios, tuvo que dejar su querida patria e ir a Canaán. Pero Abraham, que obedeció la palabra de Dios y fue a la tierra de Canaán, él era protagonista de la historia, ¿no es así? Los israelitas que vivían en Egipto y salieron de Egipto, ellos eran protagonistas de la historia, no Egipto, sino ellos fueron protagonistas. En la época de Jesús, ¿quién era protagonista? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, esas personas que dejaron todas sus cosas y siguieron a Jesús. Compartieron su felicidad, su tristeza con Jesús. Ellos fueron protagonistas de la historia. ¿Quiénes son protagonistas? Los que han recibido la salvación, los que viven en la verdad, ellos son protagonistas de la historia. Vamos a buscar la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Quiénes son los bien conocidos? Los que siguieron a Jesús. Ellos eran bien conocidos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Los cristianos son realmente ricos. Los que poseen a Cristo son los que poseen todo. ¿Quién es rico en este mundo? Tú eres aquel hombre. Los salvos son los que poseen todo. En este mundo hay muchas iglesias, pero algunas personas piensan, qué bueno sería si yo estuviera en la iglesia primitiva. Ojalá que pudiera escuchar una vez la prédica de apóstol Pablo, de apóstol Pedro. Qué bueno sería estar en la iglesia primitiva. Pero no solo la iglesia primitiva es iglesia. Nuestra iglesia también no es una iglesia normal. Tú eres... O sea, la iglesia, esta iglesia es esa iglesia. Es así, ¿no? Nosotros... Esto es algo muy importante. El Señor está vivo. Y el Señor dijo hasta ahora que yo edificaré mi iglesia y ahora también está edificando su iglesia. La iglesia en la que nosotros estamos permaneciendo es la iglesia que habla la Biblia. Pero nosotros, como estamos acercando el fin de año, empieza pues a reorganizar los líderes, ¿no?
Entonces, cuando recibimos un servicio, algunos dicen, ay, ¿cómo me puede dar un servicio tan trivial? Como decir, mira, hazlo tú esto. Y dice, esto es como kabur. Kabur significa estéril. Pero nadie pensará así, ¿no? Que en la iglesia, aunque tenga un servicio o no, todos son importantes. Vamos a ver la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 9. Primero de Reyes, capítulo 9. Capítulo 9. Aquí vamos a buscar una cosa. Segundo de Crónicas, capítulo 8. Vamos a buscar un versículo. Capítulo 8, versículo 2. Versículo 2. Reedificó Salomón, capítulo 8, versículo 2. Reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Aquí había una persona que se llama Hiram. Para edificar templo de Salomón, él hizo mucho trabajo. Por eso Salomón le dio a Hiram la tierra de Galilea. Pero después de recibir la tierra de Galilea, Hiram fue y vio la tierra y no le gustó. Por eso le llamó a esa tierra Kabur. A esa tierra de Galilea le llamó Kabur, que significa estéril. Entonces vino a Salomón y dice, te lo devuelvo, tómatelo tú. Aquí en 8, versículo 2. Reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Aquí vemos que el rey Salomón reedificó lo que Hiram le había dado e hizo que mucha gente viviera allí. Y Jesús vino y obró en ese lugar de Galilea. De modo que se convirtió en el centro del Evangelio y se predicó activamente el Evangelio en ese lugar. El rey Hiram vio el regalo que le dio el rey Salomón, pero no le gustó y se lo devolvió, diciendo que es una tierra Kabur. Él no podía ver cuán importante era esa tierra. Por eso, esta tierra no me gusta. Por eso Salomón, pues, le dio esa tierra, pero le parecía tan estéril diciendo que es una tierra Kabur y no le gustó. Pero esto fue un gran error del rey, porque no tenía ojos para ver. Jesús también era Galileo. Desde el centro de la región de Galilea, allí se convirtió como el centro de evangelio de Jesús, pero no pudo ver eso. Pero no estamos hablando de otras personas, sino nosotros también. A nosotros también nos pasa igual. Necesitamos tener ojos para ver. Necesitamos tener ojos para ver lo que es importante, pero no lo tenemos. Por eso, si decimos Kabur, esto puede llevar a una gran pérdida en nuestra vida de fe. Da igual qué tipo de carga nos encomienda, no hay que pensar como algo trivial o insignificante. Si fuera así, tú puedes ser aquel hombre
Kabul. Cuando nos da oportunidad de servir, hay que recibirlo grandemente para convertirte en aquel hombre que sabes valorar las cosas. ¿No es así? Génesis capítulo 27, buscamos Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 39. Versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Aquí es la bendición para Esaú. El lugar donde habita Esaú no tiene nada que ver con grosuras de la tierra ni rocío de los cielos de arriba, porque Esaú era un hombre que vivía a su manera. No tiene nada que ver con grosuras de la tierra ni con el rocío de los cielos. Vamos a coger esta página y buscamos Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículo 28. Versículo 28. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, pero Esaú vivía en un lugar que no tiene nada que ver con el rocío del cielo, pero sin embargo Jacob y los descendientes de Jacob están en el lugar donde cae el rocío del cielo. Podemos pensar, este rocío es la sombra de la gracia. Esaú vive a su manera, por eso vive sin la gracia de Dios. A los descendientes de Jacob les dio rocío del cielo. Desciende gracia de Dios a ellos. Pero yo también. Será bueno estar en el lugar donde se cae la gracia de Dios. Cuando tenemos hijos, podemos pensar que necesitamos mucho la gracia de Dios. Ojalá que mis hijos puedan recibir la gracia de Dios. ¿En dónde desciende la gracia de Dios? ¿En la universidad? No quiero decir que no vayan a la universidad, sino ¿dónde es el lugar que existe la verdadera gracia? La gracia descendió sobre Jacob y sobre los descendientes de Jacob. La iglesia es donde desciende la gracia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Donde desciende el rocío es donde los hermanos viven juntos en armonía. Ahí es donde desciende la gracia. Entonces, aquellos que están dentro de las personas salvas son aquellos que reciben la gracia. Esaú es un lugar donde no hay rocío y Jacob es un lugar donde cae el rocío. Es importante estar permaneciendo dentro del rebaño salvo. ¿Y quién recibirá el galardón? La persona que guarda bien su posición. Tú eres aquel hombre que recibirás recompensa. Vamos a buscar Salmos 134. Salmos 134. Versículo 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová. Desde Sión de bendiga a Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. La casa de Jehová en el Nuevo Testamento es la iglesia. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
los que guardan bien su posición incluso en las noches de la vida. Son benditos por Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Nosotros, si guardamos bien nuestra posición hasta el final, entonces tú eres aquel hombre que serás elogiado. Y si somos salvos por la fe, y vencemos por la fe, y pasamos bien las pruebas por la fe, esa persona será aquel hombre que será elogiado por el Señor, como en 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién puede recibir la alabanza, gloria y honra? La persona que pasa bien la prueba de la fe. Esa persona, aunque tenía prueba, pero al pasarla bien, esa persona será como aquel hombre que será elogiado por el Señor. La persona que guarda bien su posición, la persona que guarda bien la posición incluso en las noches de la vida, incluso en la tribulación y las pruebas, aquellos que pasan bien esas pruebas serán elogiados. Y hay mucha gente en el mundo que quieren intereses, ¿no? O sea, invierten un poco de dinero, pero luego quieren ganar mucho dinero, ¿no? Y ganan mucho dinero. Pero de hecho, ¿sabes quién es la persona que puede ganar intereses? Los cristianos. En el mundo hay personas que saben invertir, ¿no? No sé cómo lo invierten, pero ganan mucho dinero. Pero no son ellos los que saben invertir, sino hay personas que ganan muchos intereses. Los que invierten en Cristo Jesús son los que ganarán más intereses. Por ejemplo, cuando construimos la iglesia de Seúl, una persona que ha ofrendado 1.000 euros para construir la iglesia, entonces cada vez que los miembros de los salvos continuamos usando este lugar, ¿le suma intereses o no? No solamente termina con 1.000, sino que suma intereses. Esto fue construido en el año 1994, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y mientras tanto, había muchas personas que han venido aquí y han recibido la salvación y están conectados aquí y por fuera de los países extranjeros. Si ha ofrendado 1.000 euros, no termina en 1.000, sino que suma intereses, de aquí, de allá, hasta extranjeros. Después, cuando vamos al Señor, vamos a ganar un gran, ¿no? Gordo. Si yo compartí comunión con algún hermano o hermana salvo y pudo levantar bien su fe y esa persona empieza a evangelizar a otra persona, a su familia y continuamente va conectando, todo esto es conectado en toda la vida y finalmente vemos una cosa pequeña que hemos hecho en el Señor no termina en ese momento, sino que esto va continuando, va aumentando los intereses. Esto significa invertir en las almas. Vamos a buscar el último versículo, 1 de Reyes, capítulo 20. 1 de Reyes, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe en las armas como el que las desciñe. Aquí habla de la guerra entre el rey Acab de Israel con el rey Ben-Hadad. Como Ben-Hadad era muy exigente, finalmente tuvieron guerra. Y aquí el rey Ben-Hadad, el rey de Aram, piensa que definitivamente ganará. Por eso dice, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué significa esto? Que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué significa esta palabra? Una persona que quita la armadura después de terminar la guerra y que ha ganado.
Pero una persona que tiene puesta la armadura significa que está en la guerra, que no ha terminado la guerra. No confundas como si hubiera ganado la guerra. Uno quita armadura después de la guerra, después de ganar la guerra. Nosotros también. Nuestra vida está en proceso. El galardón también está en proceso. Todavía no sabemos quién irá mejor. Ahora mismo no sé si mi vida actual es mejor o peor, porque la vida está en progreso y está ante Dios. Tú eres aquel hombre, pero esto tiene un significado positivo o negativo, está en progreso. El día que el Señor vuelve, ese día nos quitaremos la armadura. Por eso, hasta que ganemos la guerra, seguimos llevando la armadura. Por eso, no debemos ser arrogantes como una persona que se quita la armadura en medio de la guerra, pensando que ya ha ganado. Nuestra vida de fe está continuando, está en progreso. Hasta el día que el Señor vuelva, tendremos que vivir nuestra vida cuidadosamente. Así que tú eres aquel hombre. Esto hemos pensado del lado negativo y del lado positivo. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos con la sangre preciosa del Señor. Nosotros que estamos viviendo en la última época de la historia, nos ha hecho conocer el Evangelio y nos ha dado la gran misión preciosa. Señor, ayúdanos y esté junto con nosotros para que podamos cumplir bien esta misión y ser utilizada preciosamente en el cuerpo del Señor, la Iglesia. Y en el día que tú vuelvas, ayúdanos a recibir alabanza, gloria y honra ante ti, Señor. Dirige nuestra vida. La misión de Japón y la misión mundial, en toda la misión, Señor, esté junto con nosotros y muéstrenos más tu obra y tu poder. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.